Así es, amigos de BPI, a esta hora nos encontramos a las afueras de la Casa Amarilla, Cancillería de la República. Ofrece declaraciones Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano. Escuchemos. Quiero recordar que Gregory Hines y Geraldine Chacón son personas con boletas de excarcelación. Es decir, que aquí no se está concediendo nada nuevo. Lo que se está es cumpliendo con una excarcelación ya ordenada en un tribunal y que es violatoria absoluta de los derechos humanos. Quiero decirles que en total, en el helicoide, en este momento hay 48 presos políticos. Aquí está la lista de todos los presos políticos, el número de conformidad con centro de reclusión, y en el helicoide es el tercer lugar con mayor cantidad de presos políticos, 48. Sin embargo, el primer lugar con mayor cantidad de presos políticos es Ramo Verde con 71. Lo que quiere decir que el número de 25 personas es bastante pequeño en comparación con el número total de 357 presos políticos al día de hoy, incluyendo personas que, por cierto, ya lo hemos dicho, se han encarcelado recientemente. Esta lista, por cierto, que también está a la orden de todos ustedes, lo pusimos también en mensajes vía Twitter, es la condición de cada una de las personas. Y esto es importante porque recuerden que, y eso ya lo hemos señalado, con boletas de excarcelación hay 12 personas, de las cuales 2 se encontrarían acá otorgándole su excarcelación. Y repito, no es una concesión liberar a una persona que ya está oficialmente liberada. Y el helicoide, el SEBIN, simplemente lo ha tenido secuestrado allí. Hay un caso muy importante que, por cierto, llegó acá y lo retrocedieron al helicoide, que es el caso de Juan Pedro Lares. Juan Pedro Lares, ¿por qué lo retroceden según mi punto de vista? Bueno, porque tú no puedes oficializar un secuestro, tú no puedes legitimar un secuestro. Es lo que supongo que habrá sido la decisión de devolverlo al helicoide y liberarlo de otra manera. Juan Pedro Lares es un desaparecido. La primera vez que vemos a Juan Pedro Lares en una foto que apareció que lo bajaron acá, pero Juan Pedro Lares lleva más de 9 meses, ya 10 meses, recluido allí en el helicoide. Lo sabemos por información extraoficial, pero no tiene orden judicial alguna. Y si no tiene orden judicial alguna, no es más que en términos técnicos, porque no ha sido oficialmente ni siquiera señalado que está allí, es un desaparecido. Esa persona no es una concesión que se libere, esa persona es una obligación que no es que se libere, sino que la obligación es que nunca ha debido estar encarcelada. Quiero recordar también que dentro del número de presos políticos hay 12 adolescentes todavía. Y recordar que se encuentra uno también que se iba a liberar del helicoide y no se liberó, que es el caso de Dylan Canache, que al día de hoy se encuentra en Cochecito. Respondiendo a una pregunta, y por supuesto abierto a las demás que me hicieron a la llegada, sí, ciertamente hay movimientos en otros de los centros de reclusión, uno de los cuales es la cárcel de Santa Ana en el estado Táchira, donde el día de hoy se trasladó a Carlos Aristimuño, un preso político, por cierto, enfermo, que se está trasladando a un hospital. Esperemos que el traslado también sirva para su liberación, siendo pues que está encarcelado sin justificación alguna. Quisiera saber cuáles fueron las condiciones en las que tuvieron. Y se acaba de tuitear y colocó que se está otorgando varias medidas para un grupo de presos políticos. No especifica el número, pero dice que algunas son libertades plenas, otras no. Habla de 39. Mira, es importante notar, y eso lo vamos a reafirmar, que la única libertad real es la libertad plena. Las demás no son libertades, son excarcelaciones, son beneficios que se le dan a las personas, evidentemente. Hay que, digamos, uno se satisface, y siendo más aún familiar, abogado que conocemos a los presos, a los familiares, que se excarcelen, pero no es una libertad real. La libertad real es la libertad plena, y eso es lo que nosotros hemos venido exigiendo, porque al día de hoy hay más de 7.200 personas que se encuentran libres o fuera de la cárcel, pero con medidas restrictivas. ¿Puede precisar la lista de los que están acá en este momento en Cancillería y también? No sabemos los que están acá en Cancillería. Yo les puedo dar la lista de todos los que están en helicoide. Los que sabemos, es porque se ha dicho, es Gregory Hines, es Geraldine Chacón, que tienen boletas de excarcelación, que por cierto no son políticos, son unos muchachos que trabajan en una organización de derechos humanos, son activistas de derechos humanos, Geraldine abogada, y el caso de Daniel Ceballos. No se sabe quién más está allí. Si quiero recordarle, Se vio el general Vivas en una de las
General Vivas dicen que está ahí también, pero por ejemplo no sabemos si está Melanie Álvarez, una bailarina que está presa desde el 24 de enero de 2018 y casos, por cierto, de mucho más tiempo. Hay que recordar que en el helicoide se encuentra, por ejemplo, Juan Bautista Guevara, preso desde el año 2004. Se encuentra Rolando Jesús Guevara y Otoniel y se encuentra Renzo David Prieto, preso desde el 2014, el 11 de mayo. Es decir, hay varias personas que tienen ya, al día de hoy, ya casi 4 años presos. Ahora, ¿por qué presumen usted que quizás deciden devolver a estos 3 jóvenes al helicoide? Bueno, a los 3 que devolvieron son, si no me equivoco, solo por las fotografías, a Diego Gómez, al otro muchacho que tiene 18 años de edad, Ender, y a Juan Pedro Lares. Los 2 primeros tienen boletas de excarcelación. Se cumplieron los trámites de la fianza y en 3 oportunidades se emitieron boletas de excarcelación incumplidas. Ellos entraron como menores de edad y son calificados técnicamente como menores de edad y están regidos por la ley de menores en virtud de que fueron recluidos como menores de edad. Y el caso de Juan Pedro Lares tiene no boleta de excarcelación, es peor, es un caso de desaparición forzosa. ¿Por qué lo devuelven? No lo sé. Pero evidentemente unas personas que tienen boletas de excarcelación no es un logro ni un mensaje de reconciliación política que tú los liberes. Es simplemente una obligación que los libere. Más bien, el que los tengan que traer para acá. Fíjense, eso es un mensaje bastante contradictorio. El que tú tengas que traer una persona con boletas de excarcelación a la Asamblea Nacional Constituyente para efectivamente excarcelarla o liberarla, es que entonces necesitas el visto bueno de la Asamblea Constituyente, incluso cuando las personas tienen la orden de un tribunal. Eso hay que hacerse esa pregunta. Es que necesitas el visto bueno de la Asamblea Constituyente, quiere decir que además el Ejecutivo, el respaldo del Presidente de la República, para liberar a una persona que nunca tuvo orden judicial y que es secuestrada en el SEBIN. Ahora, ¿cómo es el proceso de liberación? Si puede recordar un poco, una vez que están acá, pudiera pensarse que el escenario pudiese ser el mismo de las liberaciones que la Asamblea en diciembre. O sea, una vez que están acá, los devuelven en el helicoide, sí, hay que hacer otro chequeo. La Asamblea Nacional Constituyente no tiene potestad alguna para liberar a nadie, al menos ni constitucionalmente ni legalmente. Las excarcelaciones que se han producido y que se produjeron en diciembre, cuando llegaron a la Asamblea Nacional Constituyente unas personas y fueron posteriormente liberadas, fueron por medidas judiciales. O sea, está la medida judicial formalmente dictada y las personas de aquí tendrían que acudir el lunes al tribunal a los efectos de saber qué es lo que efectivamente se les otorgó. Eso es lo que normalmente ocurre. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia acaba de anunciar que a Daniel Ceballos se le otorgaron las medidas de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y prohibición de declarar a medios y utilizar las redes sociales. ¿Cuál va a ser la postura del Foro Penal o la exigencia del Foro Penal si este tipo de cautelares se repiten al resto de los que están siendo hoy traídos aquí a la Casa Amarilla? Libertad es libertad, libertad con restricciones no es libertad. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Tú lo que estás dándole es un beneficio temporal a una persona con una soga al cuello para posteriormente poderla encarcelar. Al día de hoy existen presos políticos que han sido encarcelados más de 2 veces. Vasco da Costa, José Luis Santamaría, Melanie Álvarez. Estuvieron encarcelados y posteriormente encarcelados nuevamente. Hay casos de personas que tratando de salir de la ciudad, tratando de salir del país en su vida normal, han sido nuevamente, que eran presos políticos encarcelados porque tenían medidas restrictivas y prohibición de salir de su ciudad. El que tú a un político, si se habla de reconciliación política, y tú a un político como Daniel Ceballos le exija que no pueda hablar ante medios de comunicación, le exija que no puede reunirse públicamente, que no puede salir del país, bueno, evidentemente lo que estás es coartándole el derecho político y apagando y opacando a un político en Venezuela, que es precisamente el proceso. O sea, el beneficio de tener a la persona, digamos, restringida de su libertad lo sigue teniendo el gobierno, porque ese es precisamente todo preso político, para que sepan. Todo preso político tiene, de alguna manera, un nivel de beneficio para el gobierno. Tiene un costo, pero también lo tiene. En el caso de Daniel Ceballos, el beneficio es apartarlo del mundo político, del juego. A la comunidad internacional ya se lo hemos dicho. Quiero decirles que el Foro Penal se ha reunido con todos aquellos que le han pedido reunirse, asesoría en este tema y ha repartido las listas. Entre ellos, la embajadora de la Unión Europea, el embajador de España. Nos hemos reunido con la Fiscalía, con la Dirección de Derechos Humanos. Hemos tenido conversaciones para ofrecerle y aportarle toda la información. Esta información que está aquí, que son, aquí tenemos la lista de todos los 357 presos políticos, que se actualiza todas las semanas. Y ahí viene la respuesta concreta en cuanto a la actualización semanal. ¿Por qué?
porque lo que le hemos dicho a la comunidad internacional es que estén pendientes del efecto puerta giratoria. Quiero decirles que mientras efectivamente se están excarcelando personas, esta sola semana pasada, se encarcelaron por lo menos a 22 personas más y se registraron personas con fianza para un total de más de 30 personas nuevas presas políticas. El número de presos políticos la semana pasada, enviado a la OEA y entregado incluso a la embajadora de la Unión Europea, era 335. Y el nuevo número de presos políticos al día de hoy, que es 355, sumándole 2 que encarcelaron o se verificó su encarcelación el lunes para llegar a 357. ¿Qué quiere decir? Que se sube el número de presos políticos para luego decir que se excarcelan, para precisamente producir el efecto perceptivo a los medios de comunicación y a la comunidad internacional de que hay una victoria en cuanto a la liberación de personas. La liberación de personas tiene 3 aspectos importantes a considerar. El aspecto humano, que es la victoria y la satisfacción que tenemos todos por la liberación. Pero hay 2 aspectos importantes a considerar, el aspecto político y el aspecto jurídico. Jurídicamente hablando, lo que se está demostrando es que no hay independencia del Poder Judicial. Porque ¿cómo es eso que tú vengas a la Asamblea Constituyente que te liberen cuando el Poder Judicial debe decidir precisamente la excarcelación de personas cuando no son culpables? Por un lado. Y por otro lado, el aspecto político. Evidentemente se buscan beneficios políticos, entre ellos mantener a la población de alguna forma en una posición de legitimar las instituciones que no quieren legitimar o de institucionalizar actos como persecución política que en definitiva se están sustentando en esta liberación, porque si tú estás admitiendo que hay presos políticos y estás admitiendo liberaciones, es porque estás admitiendo que en Venezuela hay persecución política y hay presos políticos. Hay un cambio de patrón en las detenciones, hay un cambio de patrón en las últimas detenciones. Hay un cambio, el patrón o la novedad. En cuanto a las detenciones recientes, evidentemente la relación con militares o militares presos. Solamente esta semana, hasta ahora, entre la semana pasada y esta, ha habido más de 18 militares presos, unos nuevos que no teníamos información porque fueron presentados a escondidas y con defensor público, y hay por lo menos 22 personas nuevas presas, todas relacionadas con temas militares. Ayer estuve en Ramo Verde, por cierto. Ayer estuve en Ramo Verde, me reuní con 16 concretamente de las personas que representamos, no pude reunirme con todos. Y dentro de los 16 hay personas, por cierto, que pude conversar ayer, el caso del doctor José Alberto Marulanda, el caso del doctor Williams Aguado, el caso de Carlos Andrés Mora. Y todos expresaron, quiero decirlo, y denunciaron que esa es una lamentable situación, tortura en cada uno de sus casos de una u otra forma. Esto, yo quiero hacer un llamado, si se habla, y al fiscal, al defensor del pueblo, incluso a la Asamblea Constituyente, a la presidenta de la Comisión de la Verdad, Delcy Rodríguez, y al secretario ejecutivo, Larry Daboe. Estén atentos y no se hagan cómplices de casos de tortura que son muy graves. Y están ocurriendo. Esto lo denunciamos, quiero decir, ante la Dirección de Derechos Humanos directamente. Casos de tortura de José Alberto Marulanda lo denunciamos, y de Williams Aguado. Y también denunciamos las desapariciones forzosas que han venido ocurriendo. Abogado, en la lista del Tribunal Supremo de Justicia hay 17 personas que agredieron al diputado Teodoro Campos Encate y que fueron identificados como colectivos. Entonces, ¿se estarían liberando colectivos? ¿Entran en la lista de presos políticos? Bueno, no sé efectivamente cuáles son esos 17 colectivos, pero evidentemente si ya se ha dicho que no debe cometerse actos de violencia, una persona que comete un delito, porque eso es un delito, una persona que comete un delito, inclusive si el delito tiene motivación política y efectivamente es un acto de violencia, no es preso político, desde el punto de vista de la lista del Foro Penal. Pero si el delito es político y se toman en cuenta quizás otras listas, otros criterios, pudiese considerarse preso político. No es nuestro criterio, porque evidentemente nosotros consideramos, y en esta lista de 357 dividida por centros de reclusión, no están incluidos ninguna persona que haya cometido actos de violencia, a pesar de que el delito, digamos, los hechos tengan un fin o un motivo político. Doctor,